Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Antonio, y a la Escuela de Ruta Migrante por la invitación para, pues bueno, para los colombianos que estamos fuera del país y específicamente en México. Es un gusto poder como participar y articularnos en estos momentos que son muy difíciles para nuestro país y pues en realidad creo que sí necesitamos poder reflexionar juntos, pero no quedarnos solamente en eso, sino generar estrategias conjuntamente. Entonces, pues para nosotros es un gusto. Yo, pues, digamos, frente a otros compañeros de Me Muevo, es una organización que está desde 2013 con colombianos y colombianas que están hace muchos años aquí. Yo recién me estoy incorporando, llevo 4 años y medio aquí en México, pero bueno, pues súper conectada de corazón con Colombia y de poder aportar, sobre todo. Vamos a ver si se resuelve, pero de todas maneras creo que tendría delay. Si no, pues bueno, será solo por este medio y trataremos de grabar. Estos son pequeños inconvenientes técnicos. Ujú.
Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Hola Antonio, hola Jacqueline, hola Diana y quienes más están conectados en esta conversa virtual. Para mí muy satisfactorio y esperanzador después de tantas cosas que han sucedido en estos días. Y pues yo soy Feliciano Valencia, indígena del departamento del Cauca, perteneciente al pueblo Nasa, y fui senador de la República en el periodo del 2018 al 2022. Cuando yo estuve en mi periodo fui senador de la oposición, toda vez que no teníamos gobierno, no teníamos el poder ejecutivo a nuestro favor. Y bueno, encantado de conversar para ver qué podemos hacer, al menos a nivel de Latinoamérica, ojalá fuera del mundo, pero al menos de Latinoamérica, que es lo más importante en estos momentos. Un abrazo y quedo pendiente de lo que haya que hablar y encantado. Muchísimas gracias, estimado ex senador. La verdad es que sí, aquí estamos una comunidad de México, Latinoamérica va uniéndose en estos momentos, también en Argentina están pasando cosas importantes, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, no olvidemos justamente la situación actual, el paro nacional que se está dando en Bolivia. Y pues sí, como dice el compañero, él tiene una amplia experiencia desde nuestra postura como oposición. Creo que esos son realmente unas palabras que yo resaltaría desde ya. Tenemos una fuerte y larga situación de desobediencia civil pacífica y pues no es como que sea nuevo, la verdad. En realidad creo que hicimos bien la tarea, hemos dado todo el esfuerzo y en este momento lo que nos encontramos es esa reconfiguración en todo el continente que pues tenemos que platicar en este espacio. Entonces, esa reconfiguración, que es tanto interna como extranjera, está pasando por la estructura de gobierno que hay en nuestro país, que está dividida en este momento en los tres poderes. Vimos un fuerte proceso de lo que sería aguante de esta permanencia y continuidad, un proceso que claramente se vio unificado el 21 de junio en los ánimos de un pueblo dispuesto a seguir. Creo que eso es lo primero que tenemos que recalcar. Históricamente nunca hemos tenido esa votación y además hay que mencionar que históricamente ese proceso se hizo con las uñas, se hizo con nuestros esfuerzos, con el poder cultural y social de un pueblo bien organizado, que tiene muchas cosas que mejorar, pero que no se quedó solo en las oficinas, salió a las calles, en las calles combatió un relato impuesto, instaurado desde el exterior. Claramente que tenemos que seguir trabajando, o sea, creo que eso sí, nos descuidamos porque sabíamos que iba a haber injerencia y es algo nuevo para nosotros. Lo de la injerencia es en el sentido desde las oficinas, eso fue nuevo y el pueblo lo sabía y el pueblo también el 20 de julio va a hacer manifiesto de eso. Entonces, estamos en una coyuntura política, la situación, pero hay cosas positivas, lo que tenemos que también observar. En este momento, pues, esa sería la disputa por el poder ejecutivo, que aún sigue en un vilo ya muy difícil de disputar en la institucionalidad, por lo que vemos. Entonces está en un canal narrativo mucho más de símbolos, simbología, legitimidad, que eso se terminará de ver el 7 de agosto y después de eso entramos en un proceso de lo que sería un check and balance, como le llaman en la ciencia política, entre los tres poderes y la sociedad civil y los entes autónomos, como bien en México nos ha enseñado, que tendrán que hacer algún tipo de conciliación, diálogo, disconsenso. Ahí tenemos varias posibilidades. En este momento no, ya como adelantarnos a los hechos, pero sí podemos entender desde la experiencia previa que existe el poder judicial, el poder legislativo, y que una gran victoria también sucedió en octubre, cuando el pacto se instaura como partido oficial, una de las
fuerzas mayoritarias de este país y llega con fuerza al Congreso. ¿Eso qué significa? Que entonces no lo tenemos todo perdido, no es que se haya perdido, o sea, tenemos una disputa allí con el Poder Ejecutivo en curso, una disputa que dependiendo de lo que suceda, la legitimidad y la simbología quedará en las mentes de quienes estén dispuestos a escuchar ese relato. Y por otro lado, tenemos un Congreso que tiene que empezar a actuar desde el 20 de julio, nuevo, que se va a instaurar ese día y que estamos a puertas de esa consolidación, constitución de un nuevo Congreso, un nuevo poder. Entonces, además de eso, pues tenemos el Poder Judicial, que ya estará por verse cómo estará sucediendo la cosa, haya habido noticias, lo iremos comentando, pero ese sería en breve el resumen de la situación en la que nos encontramos. El Congreso tendrá que dialogar con en la figura del presidente, sea impuesta o no impuesta, y de todas maneras el Congreso jugará un papel sustancial allí como un actor que podrá dialogar con todos los demás. Por eso, estando aquí, pues queremos invitarles a la compañera Torres y al compañero Feliciano, quienes son estudiosos y también en la práctica activistas de nuestro acontecer político. ¿Qué opinan al respecto? Si nos pueden dar también un poco como las noticias que les han llegado allá, de alguna manera si ha sido diferente, similar. Hemos encontrado que también los algoritmos impiden algunas noticias lleguen tanto a Estados Unidos como a México. Nos sorprende porque hasta ahora empezamos a darnos cuenta que hay personas que votaron por la derecha sin saber. A veces dicen familiares que no tenían ni idea de lo que estaba pasando aquí en el país y uno queda con cara de, bueno, eso es por ambos lados. Pero entonces, no sé, compañera Jacqueline, aprovechando tal vez que tú estás en el exterior, nos puedas comentar un poquito y luego le cedería la palabra al compañero Feliciano Valencia para hablar un poco sobre este check and balance, que se trata de la relación entre los tres poderes, para saber si tienen la misma fuerza o si se pueden neutralizar entre ellos, ¿no? Compañera Jacqueline. Eh, Solo verifícame, porque creo que el micrófono está apagado. Dame un segundo. Creo que igual te voy a añadir como coanfitriona, que fue lo que hicimos con Feliciano. Y me dices si te deja. Porque ahorita estaba funcionando el micrófono. Ya, Sí, ahora sí, es listo. que no Sí, tenía algo, permiso para abrir el micrófono. no te Eh, preocupes. bueno, bueno, pues como les decía ahorita, pues para mí es un gusto estar en este espacio, poder conversar con una persona con tanta trayectoria como el ex senador Feliciano Valencia, poder intercambiar como los trabajos y pues las perspectivas que tenemos desde como migrantes y bueno, pues al final poder aportar. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, en relación como al balance o los contrapesos que se pueden dar entre las tres ramas del poder público, pues digamos que inicialmente, pues según también como lo planteaban en el conversatorio, es importante pues ver la composición del Congreso. En este momento, pues si bien el pacto histórico tiene o es la bancada con el mayor número de congresistas, en realidad no tiene mayorías en el Congreso. Están estos otros partidos de derecha que pues tienen un menor número, pero que pues igual a la final si están unidos, pues tienen en realidad las mayorías. Entonces, estos partidos de oposición, pues sería el Pacto Histórico, un poco el Partido Liberal y la Alianza Verde, pero en estos dos últimos vemos unas fuertes fragmentaciones, pues a partir como de estos liderazgos que se han dado. Por un lado, pues digamos ahí las oposiciones internas frente a César Gaviria, las oposiciones internas como entre figuras como Ariel Ávila o J.P. Hernández, si no estoy mal el apellido de este terrible personaje. Pero pues digamos que finalmente son muchas fragmentaciones en estos otros partidos que pueden ser de oposición y eso pues como que nos juega un poco en contra. Con respecto a los partidos de gobierno, pues a pesar de que como tal en el número de cada uno son menos, pues terminarían siendo mayoría Centro Democrático, Salvación Nacional, Conservador,
Cambio Radical y Partido de la U, que vienen de esta tradición uribista. Digamos que ya ahí teniendo una perspectiva más desde lo que yo he visto y lo que analizo, creo que hay una tensión entre una izquierda, perspectivas progresistas que está un poco fragmentada según temas, según posiciones, según quién está a favor o en contra del presidente Petro, y una derecha que se muestra formalmente fragmentada. Por ejemplo, pues creo que ahorita vamos a hablar de este tema de la elección de la presidencia del Senado, del Congreso, pero en realidad yo creo que está más unida de lo que pensamos. Esto, pues digamos que lo que yo veo es que a partir de este proceso de deslegitimación de todos los, bueno, ya los varios procesos judiciales de Álvaro Uribe, pues hay una deslegitimidad pues generalizada, ya como que no se le cree tanto que pueda ser un líder de derecha, y por eso como que se ha dado esta estrategia que no es muy clara de si es un traspaso, si Abelardo de la Espriella puede ser un heredero del poder, o hay unas alianzas a partir de estos vínculos paramilitares que están detrás, pero yo creo que sí hay definitivamente alguna forma de alianza que hace que en realidad no tengamos esa fragmentación que se aparenta. Y por otro lado también, pues bueno, por ejemplo, lo que veíamos en la campaña es que es poco creíble, desde mi punto de vista, ¿no? Pues esto puede entrar a debate, que una postura como pues, la del Centro Democrático, tan radical, tan conservadora, tan vinculada a las iglesias, pudiera en realidad tener a una mujer y a una persona de la comunidad LGTBIQ más como candidato. Entonces, como que eso es poco creíble y pues digamos, como digo, personalmente me lleva a mí a creer que sí estaba más pues vinculada, aliada con Abelardo de la Espriella. Entonces, de acuerdo con lo anterior, sí tendríamos como una unidad de la bancada congresista de los partidos de gobierno, y además, digamos que en esto ver pesos y contrapesos frente a las reformas, pues también ellos tienen como la posibilidad desde el Ejecutivo de expedir leyes por decreto. Entonces, eso es otra de las cosas que puede llevarnos a pensar, infortunadamente, que las mismas cosas que se avanzaron con el gobierno del cambio, que se expidieron por decreto, pues también las tumben por decreto. Y digamos, los otros ejes del peso que tendría esta ultraderecha, que nosotros también tenemos, y en un momento lo voy a mencionar, es pues este manejo muy cohesionado desde, por ejemplo, desde las iglesias, desde estos grupos que tienen gran capacidad de convencimiento, y lo que están haciendo muy articulado desde empresas, pues en las redes sociales, lo que mencionabas ahorita, Antonio, como este manejo de los algoritmos. Entonces, eso es algo como que tiene mucho, o sea, desde mi punto de vista y pues también porque es de los temas que yo estoy investigando en este momento, este tema de los algoritmos tiene una importancia muy, muy fuerte pues para lograr convencimiento pues a las personas, porque es un convencimiento emocional sobre todo. Entonces, esto por un lado, pero pues digamos qué contrapesos tenemos. Sí está el papel muy, muy destacado de los congresistas del Pacto Histórico. Son, creo, pues muchos como personas muy pilas, muy también conectadas con los problemas de los territorios, que están, por ejemplo, ahorita la representante Aida Quilpué, Iván Iván Cepeda, y bueno, María Fernanda Carrascal. Bueno, pienso en muchas figuras que de verdad están como muy comprometidas en las calles y en las redes. Entonces, creo que desde ahí se puede hacer mucho, pero pues también hay camino por recorrer. Lo otro, en términos de los poderes, o las ramas del poder público, pues el poder judicial, como que nosotros, y pues también como investigadores de temas sobre minorías, yo trabajo el tema de personas habitantes de calle en Colombia y en México. Entonces, pues digamos,
después de la expedición de la Constitución de 1991, la Corte Constitucional ha sido como la encargada de pues legislar, generar jurisprudencia para llevar a que el legislativo y el ejecutivo en realidad garanticen derechos, lleven a materializar pues esos derechos que están contemplados en la Constitución. Entonces, ahí tenemos como también, yo creo que una posibilidad de que esperamos que se mantenga la independencia, aunque hemos visto, digamos, en este gobierno de Petro, como que en algunas situaciones jugó en contra del Poder Judicial, pero bueno, digamos que hoy habría otra posibilidad, una tercera posibilidad, pues los medios de comunicación independiente, creo que hay pues en este mundo digitalizado y conectado, pues está la posibilidad de acceder a otras informaciones de varios periodistas, de varios medios que se están generando en Colombia, con los que pues no siempre uno tiene como la total afinidad, a veces pues por ejemplo fueron críticos también en el gobierno con Petro, o sea, como que sí sacaron muchas cosas, pero sí creo que es un periodismo que también tiene una posición y pues ha mostrado una posición crítica y pues revelando todos estos escándalos que vienen detrás de Abelardo de la Espriella. Y finalmente ahí para cerrar este tema de contrapesos, pues lo que mencionaba, así como la derecha tiene la posibilidad de tener grupos cohesionados, digamos, nosotros también lo podemos hacer, creo que tenemos la potencialidad, creo como que ellos ya lo tienen y a través, pues por ejemplo, a través de las iglesias, pero nosotros a través de estos espacios, las organizaciones que se están armando desde la ciudadanía, tenemos como esa posibilidad también de juntarnos, de reflexionar y de generar apuestas tanto en la calle, en la movilización social que se debe mantener, pero también mucha presencia digital, porque tenemos que tratar de como de contrarrestar eso que hacen las grandes empresas, pues que usen algoritmos y con las que trabaja la derecha. Entonces, pues bueno, por ahora dejaría por ahí. Gracias. Muchas gracias, compañera. Yo la verdad es que gracias a los comentarios que estamos ahorita compartiendo y creo que todos podemos compartir, vamos a llegar a nuevos puertos. De lo que menciona la compañera, destaco muchísimo lo que nos dice, ya de por sí ya estábamos hablando del poder judicial, y entonces eso implica que nuestro poder legislativo va a tener que acercarse muchísimo al poder judicial, porque pues en la Constitución del 91 es donde tenemos nuestro mejor escudo, claramente. Otra idea que mencionó claramente es tal vez el impacto, el factor digital tecnológico de los algoritmos, donde posiblemente lo que estamos también viviendo ya no sea la tecnología como un medio, sino como un fin de control, el fin por el mismo fin. Entonces ahí ya estamos viendo que un pueblo que tenga toda la fuerza del mundo, toda la fuerza del mundo, también tiene que empezar a equilibrar y hacer contrapesos con el poder digital y tecnológico, que pareciera casi como un gueto tecnológico donde no entra ni sale información, que lo hemos visto en otros territorios y genocidios como el de Palestina, que no se descarta. Un cambio no solamente generacional, sino estructural, social, derivado de Silicon Valley y todas estas grandes empresas tecnológicas. Y finalmente, pues comentar lo que ella menciona, de que no solamente el medio comunicacional está detrás de Petro, sino si este nuevo gobierno ejecutivo llega realmente a hacer un trabajo decente apegado a los derechos o solamente a buscar los medios para la vendetta, que lo hemos estado viendo por diferentes formas de quitarnos nuestras conquistas y nuestras formas sociales. Por favor, si alguien puede quitar a la persona que está a José Domingo, porque y hay que eliminarlo. Y así, listo. Mm, sí, yo comentaba eso y creo que es importante mencionarlo. Voy a tomar algunas medidas solo para evitar justamente estas situaciones. Y quisiera entonces aquí al compañero Feliciano, y por favor, él nos puede dar sus apreciaciones al respecto. Sí, de nuevo un saludo muy especial y fraternal a Antonio, Jacqueline y demás compañeros, compañeras que están conectados.
Eh, eh, Colombia, después del 91, es un Estado social de derecho. Eso es muy importante que lo tengamos en el radar. Y segundo, en Colombia existe la ley del equilibrio de poderes, precisamente para evitar desborde de cada uno de los poderes, pero esa misma ley le da autonomía a esos poderes, al ejecutivo, al legislativo y al poder judicial. Pero lo más importante es que está el poder constituyente, que es el pueblo colombiano, es la sociedad en su conjunto. Y a veces cometemos el error de hacerle mucho énfasis sobre los tres poderes que conforman el Estado, pero dejamos de lado el poder constituyente, que es el que tenemos que construir para activarlo, para organizarlo. Lo que Petro tanto dijo, el sujeto social es el que tenemos que organizar. Esos tres poderes tenemos los siguientes problemas, que es un problema estructural que tenemos que pararle muchas bolas. El poder judicial lo elige el poder legislativo. El Congreso de la República elige los magistrados de las altas cortes en Colombia. Elige el Procurador General de la República y elige otros órganos de control. Ahora bien, esto es bastante complicado porque dos poderes o un poder, el judicial y los órganos de control del Estado, manejados por el poder legislativo, es un asunto tremendamente complicado. Y por eso muchos fungimos y seguimos luchando para que los magistrados de las altas cortes, el procurador y el contralor sean elegidos mediante elección popular. Debiera ser así en un Estado democrático y altamente social. Y si no, el poder legislativo, que es un poder muy poderoso, va a controlar este resto de poderes y lo va a poner contra el poder ejecutivo, que es lo que vimos en el gobierno Petro. En el gobierno Petro, las reformas que se aprobó en el Congreso, es que miren cómo lo que pasa en el Congreso. En el Congreso se votan las leyes, se aprueban las leyes, pero esas leyes de la República van a control constitucional de las altas cortes en Colombia. Y pueda que pase, se vote positivamente en el Congreso, pero en el control de constitucionalidad pueden derogar esas leyes de la República, porque están facultados para eso. Y lo que vimos en el gobierno Petro fue eso, una batalla que tuvo que librar Petro contra las altas cortes, contra magistrados que a veces actúan más con énfasis político que con énfasis jurídico, porque es que son, así estén en el poder judicial, son electos por el poder político legislativo y eso es tremendamente problemático. Yo lo pongo aquí porque ellos obedecen a quienes los nombraron para estar en esos altos cargos. Y por eso le hicieron gavilla al gobierno de Petro. Cuando Petro votó reformas, se opusieron, hubo control de constitucionalidad, le hicieron control político, después terció la Procuraduría, en fin, toda una trinca para frenar las reformas que Petro tanto manifestó. Ahí se demuestra que la autonomía de estos poderes a veces se acomoda a asuntos políticos para favorecer intereses. Yo lo digo abiertamente porque eso es lo que uno nota y lo notamos expresamente en el gobierno Petro. Así que aquí es cuando necesitamos el poder constituyente, que es el pueblo colombiano, para que actúe también, para que haga control político y es lo que debiéramos pensarnos de aquí para adelante, cómo se organiza el poder constituyente, cómo toma cartas en el asunto del poder constituyente, cómo incide el poder constituyente y cómo es capaz de tomar iniciativas populares,
porque lo puede hacer toda vez que hay herramientas constitucionales que así lo plantean. Está el plebiscito, la consulta popular, el referendo, en fin, hay consultas populares también que se pueden hacer. Nosotros acudimos a esos mecanismos cuando íbamos a defender los derechos ambientales. De hecho, ganamos muchas batallas en esos asuntos, pero insisto, esos tres poderes, dos que se pueden eh, juntar para joder a otro poder, solo lo puede controlar el poder constituyente. Esa es una cosa que yo voy dejando allí en línea. Segundo tema, en Colombia en este momento se está instaurando un proyecto ultraderechista, ni siquiera es derecha, es de ultraderecha, rayando en el fascismo, regresivo, altamente problemático para quienes pensamos en que la agenda social es la que debería priorizarse en un gobierno si la Constitución está regida por el Estado social de derecho. Pero este modelo ultraderechista es que entró a gobernar, incluso la misma derecha tambalea en este momento. Miren, en la conformación de presidencia para el Senado, hoy hay una pelea entre el uribismo, centro democrático, con el candidato del presidente, del señor Abelardo de la Espriella. Ahí nomás ya está la pugna planteada. O sea, cómo este proyecto de ultraderecha está tratando de eliminar prácticamente la fuerza derechista para someterla a sus designios. Es lo que uno ve en estos momentos. Y por eso ya suena el ruido de posibles alianzas, posibles acercamientos. Va a ser algo novedoso si llegara a darse entre la izquierda y la derecha para contener la ultraderecha en el control legislativo. Eso es una cosa rara, pero se está viendo en este momento porque así se está planteando el panorama. Y el tercer elemento que también está ahí a la orden es que es un modelo altamente conservador, excluyente. Y esto es apenas sintonizado con un modelo de ultraderecha. Ustedes saben que estos modelos conservadores son tremendamente excluyentes porque solo vale lo de ellos, solo trabajan para lo de ellos y el proyecto solamente es de ellos. Eso es lo que yo trato de identificar así rápidamente en el panorama. Ahora, uno cuando revisa la correlación de fuerza de la izquierda en el Parlamento, pues como lo dijo Jacqueline, no es muy fuerte la correlación de fuerza. Y yo no he escuchado hasta ahorita una propuesta del pacto histórico en términos de hacer alianzas para cerrar filas, en términos de tener el control de la presidencia de las dos cámaras, tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Yo todavía no lo veo. Pueda que se esté conversando, pero ahí hay que montar una estrategia rápidamente para que ese proyecto de ultraderecha tome fuerzas y entre a controlar las dos cámaras, que ese es el reto que tenemos en este momento. Y después la otra batalla que se viene es cómo se controla el nombramiento del Poder Judicial y de los órganos de control del Estado. Esas son batallas que se vienen de aquí para adelante. Y la otra batalla que se viene son las elecciones territoriales del 2027, porque ahí es donde se va a consolidar este proyecto de ultraderecha. Y la apuesta va a ser para todo el territorio colombiano. Por eso ustedes han escuchado los anuncios del actual gobierno, es reversar lo poco que se avanzó en reformas, reversar las conquistas. Imagínense que para los pueblos indígenas va a reversar la constitución de entidades territoriales indígenas. Cuando el gobierno Petro, eso fue lo que más avanzó. Se está diciendo de reversar los asuntos presupuestales, porque es que nos dan muchos recursos a nosotros. ¿Mm?
y se está hablando de asuntos de orden económico que tenemos que ponerle mucho cuidado. Así que se vienen batallas muy fuertes en esos escenarios. Ahora, lo que sigue de aquí para adelante, ¿cómo defender las reformas? Ahí yo no he escuchado del pacto histórico cómo van a organizar la bancada. Yo no sé cómo distribuyeron los congresistas en las comisiones de Senado y Cámara, porque eso es muy importante. Si nosotros tenemos senadores que estén en las comisiones importantes como la comisión primera, la comisión tercera, la comisión quinta, la comisión séptima, que son trascendentales para asuntos de tipo presupuestal, económico, social, ambiental, sería bueno que ellos hayan organizado esa sábana en términos de atrincherarse para librar las batallas, porque todos los proyectos de ley que se van a registrar el próximo 20 de julio, pues los asignan a las comisiones y en las comisiones es donde miraremos si pasan o no pasan y después van a las plenarias, a las votaciones y finalmente van a control de constitucionalidad, que ahí es donde también hemos perdido las tremendas batallas. O sea, esas son cosas que yo no sé cómo se está organizando, que le corresponden al Parlamento de la izquierda colombiana, y ahora ese ejercicio de comisiones, de agenda legislativa, de bancada, cómo se articula con las luchas y las organizaciones sociales, que ahí yo tampoco he visto hasta ahorita una agenda o una estrategia en términos de articulación. Y mucha gente todavía está esperando línea en las regiones. ¿Qué dicen qué dice Iván Cepeda? ¿Qué dice Aida Quilcue? ¿Cuáles son las líneas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos organizamos? Organizamos comités, organizamos plataformas, organizamos agenda, organizamos propuesta. Podemos trabajar proyectos de ley para que las debatan ellos en el Congreso. Yo no veo todavía esa agenda de articulación de la lucha parlamentaria con la lucha social. Yo lo que sí veo es mucho desencanto, mucha preocupación y hasta un poco de desánimos, pero no veo una voz que tire líneas en términos del qué hacer, en términos de articulación. Y, hombre, yo ya me voy como adentrando, qué pena, en lo que toca que hacer. Si queremos defender las reformas, las organizaciones o el parlamento o yo no sé quiénes, tenemos que organizar una contingencia jurídica de defensa de derechos que se van a regresar con este gobierno. Si nosotros no tenemos abogados expertos que conozcan del tema para defender las reformas, pues ¿cómo las defendemos? Porque esa es una batalla eminentemente jurídica. Esa es una batalla eminentemente parlamentaria. Y si no funciona la batalla ya, pues aquí es donde articulamos la movilización. Pero eso previamente tiene que estar conversado con las organizaciones y procesos sociales en el país, porque si no, no van a entender para qué es que vamos a luchar. ¿A qué es que nos vamos a dedicar? Es la pregunta. ¿A la defensa de las reformas? ¿A seguir luchando para que las reformas nuevamente sean puestos en escena en el Congreso de la República para que inicien su trámite y su votación? Nos vamos a dedicar a defender los derechos que conseguimos cada uno, los campesinos, los afros, los indígenas, las organizaciones ambientalistas. ¿Qué es lo que nos vamos a poner a defender y cómo lo vamos a hacer? Es lo que nos falta conversar todavía. Ahora revisemos un poco el panorama latinoamericano. Venezuela no es que ande muy bien, Ecuador no es que ande muy bien, Perú, pues allá ya hay sintonía con el gobierno de Colombia. Argentina, pues ni se diga, Chile, batalla por allá y el resto pare de contar. Entonces viene la pregunta, si el proyecto de ultraderecha se está consolidando en América Latina, la pregunta es, ¿podemos activar un mecanismo de parlamento al menos latinoamericano para juntar esas luchas?
lucha parlamentaria latinoamericana. Y la otra idea es, podemos juntar las luchas y resistencias que se libran en América Latina, porque bueno, uno ve que en Argentina hay jóvenes, hay estudiantes, hay gente que lucha contra el gobierno de Milei. En Ecuador se están levantando las luchas, en Venezuela hay rezagos de lucha, en Colombia nos preparamos para la lucha, pero la pregunta es, ¿se puede articular? ¿Cómo la articulamos? Y Jacqueline decía algo muy bueno, lo que nos dejó esta campaña. Y fue una campaña tremendamente digital y tecnológica, con tecnología de punta, con asesoramiento de gente muy experta en el asunto, y al punto que se dijo de fraude, pero no se puede demostrar hasta la fecha si hubo fraude, lo hicieron muy bien, muy asesorados, y le metieron mucho recurso económico. O sea, detrás de la conquista de la presidencia, ni siquiera es Abelardo de la Espriella, es todo un staff de empresarios de alto turmeque en Colombia que quiere tomar el control de la política en Colombia para sus beneficios, porque lo que hizo Petro fue quitarles el poder y ponerlo al servicio del pueblo. Ahora ellos lo que quieren es recuperar ese poder para ponerlo al servicio de ellos. Y eso es lo que la gente no ha alcanzado a dimensionar en este momento, y eso es lo que tenemos que nosotros ir transmitiendo hacia las comunidades. Entonces, mire, además de unir, si se puede, el Parlamento en Latinoamérica, las luchas sociales, tendríamos que buscarnos expertos en los asuntos tecnológicos para que nos preparen esa batalla tecnológica también, porque aquí ya entró inteligencia artificial, entró algoritmos, entraron grandes multinacionales a apalancar estos ejercicios de poder para que para que no se vuelva a perder, y eso no es una batalla muy fácil. Así que entramos a una fase de preparación al máximo, con asesoría al máximo, con acompañamiento muy cualificado, con alianzas estratégicas para defender lo que hemos logrado, para seguir avanzando en las reformas y para prepararnos dentro de 4 años a la disputa del poder, pero en otra dimensión, en otra dimensión. A nosotros nunca se nos cruzó en la cabeza, yo hasta ahora no lo alcanzo a entender, cómo es que perdemos cuando todo estaba calculado para ganar. ¿Cómo nos ganan? Y nos ganaron fue con tecnología de punta y con mucha gente experta en el asunto, y nosotros pecamos en confianza y pecamos de pronto en triunfalismo porque las encuestas cuadraban, las campañas en las plazas cuadraban, y nadie le cabía en la cabeza pues que íbamos a perder, pero mire, esta es una lección que nos deja a nosotros, y yo creo que ahorita todas las luchas pues nos llevaron a ese plano, tienen que modernizarse, cualificarse, aprender y formarnos para defendernos de mejor manera. Yo quería como compartir por ahora esa reflexión para ver cómo es que le vamos buscando la forma, pero yo insisto mucho, el Parlamento tiene una agenda, tiene un deber, tiene una misión, los liderazgos tienen un deber y una misión, las organizaciones y luchas sociales también, pero sintonicémonos, porque si no, este señor nos coge a cada uno por su lado, nos llama a conversar y terminamos es negociando en vez de resistir o defendernos. Y ese sí es una preocupación bastante latente que en este momento tenemos. Hasta ahí mi reflexión, compa. Muchas gracias al compañero Feliciano Valencia, ex senador de Colombia. Y bueno, creo que se mencionó una larga eh, lista de experiencias, saberes y consejos que vamos de nuevamente a retomar. Yo creo que lo que voy a rápidamente a resumir es que se tiene que sí o sí tener en cuenta, en un segundo, que no sé si me escuchan.
Bueno, volví, que se cayó en la red. ¿Me escuchan? Perdón, de repente se me cayó en la red, un segundito. Sí te escuchamos, Ya se Antonio. escucha. Listo. Bien, yo rápidamente para no robar más tiempo, en la batalla que sería no solamente cultural, tecnológica, sino parlamentaria, una cuestión que tendremos que desde ya es una cuestión de apadrinar el proceso de, jurídico en todos los sentidos, tanto las reformas sociales, recientemente salió la Red Nacional Agraria, por ejemplo, ahí hay como una lucecilla al respecto de cómo se va a defender, pero necesitamos pasos porque la gente de nosotros se puede quedar en la movilización. El poder constituyente que mencioné al principio, creo que ya tenemos un amplio acervo y además también repertorio que vivimos en este gobierno con el presidente Petro sobre la constituyente. Será bueno verla a la luz de otros ejemplos como puede ser el de México, donde las consultas populares son un mecanismo, aunque parezca pequeño, significativo, simbólico. Se ha intentado hacer el juicio de una popular a expresidentes, por ejemplo, y han sido temas muy tocados, pero también hay que tener en cuenta lo que se ha mencionado a la hora también como de estos ejercicios de constituyentes, de una nueva asamblea constituyente, porque digamos, en el caso de Chile se le entregó a un gobierno una buena propuesta, se terminó siendo utilizada por las mayorías de derecha para disminuir los derechos. Entonces, esto es todo un proceso que, como menciona el compañero, tiene que ir de la mano con las fuerzas que tenemos dentro del Congreso. Sería bueno pensarnos justamente en qué papeles, con quiénes contamos, con qué congresistas, con qué senadoras. Hay que ir a tocar la puerta desde ya, teniendo claro estos paso a paso, que si va a ser la Red Nacional Agraria, por un ejemplo, o sea, cada reforma tener su red de movilización, la ambiental, por ejemplo, una consulta popular abierta para el tema de la explotación en Saturbán, ya se tiene que estar haciendo con estos referentes políticos que no son realmente quienes pueden apropiarse de estas grandes movilizaciones, sino la misma movilización social tiene que llevar esto de la mano. Son realmente ellos catalizadores, entenderíamos. Y mencionar justamente esta lucha y lo que sería de una red latinoamericana por estos procesos de ultraderecha que estamos viviendo, que están reconfigurando el panorama y que claramente nos van a reconfigurar también a nosotras como personas, nuestros mecanismos de resistencia. Entonces yo tomaría eso, no sé si la compañera Jacqueline quiere mencionar. Yo vi que el compañero Feliciano respondió los temas que tenemos aquí presentes, entonces voy a retomar sus ideas conforme vayamos llevando las preguntas a cabo. Eh, Compañera Jacqueline, no sé si tú quieres mencionar algo del compañero Feliciano o te gustaría mencionar también un poco lo que él mencionó de la situación actual de las presidencias del Senado y del Congreso que se están disputando ahorita los pseudo partidos de gobierno estos que parece realmente solo vienen aquí a lucrar. Entonces, la Sí, palabra. bueno, pues varias cosas. Una como que para responder esta pregunta y otra creo que conecta más con los otros temas también que mencionó el ex senador Feliciano Valencia y pues las otras también, el resto, o digamos la orientación del conversatorio. Por un lado, pues como decía, desde mi punto de vista, pues esta disputa por la presidencia del Senado, considero que es una fragmentación, una tensión como muy circunstancial, coyuntural, como para mostrar que pues del Congreso, pues relacionadas con que el presidente del Congreso sería el de gobierno, que el partido mayoritario de gobierno, que en este caso es el Centro Democrático. Entonces, me parece que es esta idea de seguir manteniendo pues como esta idea de que es el que a quienes está nombrando como ministros, todos los que están nombrados
como ministros es porque están ahí pues detrás o son una cuota política de estos partidos tradicionales. Entonces como que creo que es una derecha muy cohesionada que quiere aparentar lo contrario. Y pues bueno, es una muy difícil posición del pacto histórico, como decía el ex senador, pues como que es muy, muy complicado saber cómo en realidad se están moviendo, si hay como, ahí hay unas posibilidades de que se vayan a unir con el Centro Democrático para pues elegir al presidente del Congreso para pues del Centro Democrático, pero pues digamos que sí, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionaba Feliciano Valencia, como que ahorita creo que tienen que ser un poco más visionarios y ver cómo más adelante se puede llegar a esos cargos directivos en el Congreso y a tener mayorías también en cada una de las comisiones. Entonces, bueno, ahí está bien complicado, por ejemplo, sí, y pues se ve también fragmentación, porque escuchaba por ejemplo, pues a uno de los senadores que tiene un papel destacado, pues en este caso de la Alianza Verde, que es Ariel Ávila, él decía, no, pues yo jamás voy a votar con a favor de algo que del Centro Democrático, pero entonces es que es muy complicado realmente porque eso significaría estar a favor de la posición de Abelardo de las Prieto. Entonces, bueno, esto en este momento lo de la presidencia del Congreso es como muy votar entre lo peor y lo menos peor. O sea, y que ahí como que no es claro qué es lo menos peor. Entonces, bueno, creo que en realidad pues estamos en un panorama muy difícil, pero ahí conecto con lo que decía Feliciano Valencia, que me parece de verdad muy valioso como la oportunidad de escucharlo, la oportunidad de tenerlo aquí, porque ante ausencia de congresistas actuales o congresistas que vayan a entrar en el periodo legislativo que inicia el lunes, bueno, el 20 de julio, pues él tiene como todo el saber de cómo funcionan las cosas en el Congreso, de en realidad qué pueden hacer contrapesos, por ejemplo, desde el saber, desde el conocer la Constitución, cómo se dan las discusiones, el recordarnos, me parece muy importante este tema del poder constituyente y todos los mecanismos que están contemplados en la Constitución para activarlos. Entonces, creo que es muy importante y que desde la especificidad de cómo se da la discusión y de qué se puede hacer, podamos decir, bueno, así y nos vamos a organizar de tal o tal forma, porque también, como decía, como que la gente ahorita está muy perdida. O sea, si nosotros que estamos relativamente vinculados con el tema, que estuvimos en el tema de campaña, que pues seguimos las reformas del presidente Petro, pues digamos hace varios años que estamos vinculados con organizaciones, no sabemos qué hacer y no sabemos cómo, o sea, quién da línea, pues cómo serán las personas que tienen cierta, pues digamos que no tienen información política, ni formación académica, que no tienen ningún tipo de vinculación con ninguna organización, bueno, a la que pertenezcan, indígena, afro, LGTBI, bueno, feminista a la que pertenezcan. O sea, ¿cómo van a saber qué hacer? Entonces, creo que ahí es muy, muy importante esa pregunta que hacía el ex senador acerca de cómo articular esas luchas jurídicas y parlamentarias con las organizaciones. Ahí las organizaciones seríamos, creo que un puente muy importante con esa sociedad civil que duda, que cuestiona, que ya no le cree, por ejemplo, tanto a esta figura de Álvaro Uribe, que cuestiona y que dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay tan de cierto o no pues, con las investigaciones que tiene Abelardo de la Espriella? Entonces, ahí hay una oportunidad grande, y sino que, o sea, digamos que el problema que yo veo hoy desde egresada de universidad pública, yo soy egresada de la Nacional, y pues digamos, de estar presente en tantas discusiones como que
usualmente nuestras discusiones en las asambleas de la Nacional, en nuestras discusiones en organizaciones se quedan en la discusión conceptual, en que tú dijiste algo que un poquito a mí no me parece, o desde este autor yo soy más marxista y el otro es más, bueno, o sea, como que todo eso es muy valioso, pero como que no estamos en un momento de quedarnos ahí, sino que ya, o sea, como que paralelamente tenemos que estar, como decías ahorita, en comprender el fenómeno, en comprender cómo se está articulando la inteligencia artificial, los algoritmos, cómo definir esta ultraderecha conservadora, cómo definir cómo se está articulando pues con las iglesias, por ejemplo. Pero no nos podemos quedar ahí, sino que simultáneamente ya tenemos que decir, bueno, la estrategia es esta y esta y esta, y lo vamos a llevar a cabo así. Bueno, pues yo vería como dos grandes líneas, una en las calles, en la formación política presencial, digamos, por ejemplo, lo que se hizo en campaña y estuvieron presentes los congresistas en las calles, pero también en este medio digital. O sea, sí tenemos que pensarnos cómo vamos a estar presentes en el medio digital, con la desventaja de lo que decía el ex senador, que, o sea, ellos tienen unas empresas, unas empresas con largas trayectorias y que tienen toda la estrategia, y desde estos días estaba viendo como este tema de Cambridge Analytica, que le ayudó desde, creo que es de 2016 a Trump en la campaña, o sea, hace mucho tiempo, y que tienen toda la estrategia montada, y nosotros como desde nuestros recursos y desde tal vez, o más bien sin recursos económicos y sin empresas, ¿cómo podemos hacer contrapeso a eso? Y bueno, digamos que sin dar algo concreto, o sea, creo que, bueno, no sé en Colombia, porque pues ahorita está un poco desconectada de cómo se está investigando en Colombia, pero desde México específicamente en la UNAM se está trabajando el tema de usos disruptivos de la inteligencia artificial en el SAGE, y digamos que ahí ya hay ejemplos concretos de cómo utilizar la inteligencia artificial de formas disruptivas, pues desde cuestionar conceptualmente los usos tradicionales orientados pues digamos, todo el tema económico, o estos usos inadecuados en la política y antiéticos, pero pues, digamos, la discusión conceptual, como lo decía, pero también efectivamente articulándolo con las organizaciones. Y doy solamente uno de los ejemplos, que es pues desde los investigadores del CEISH en la UNAM, trabajaron con las madres buscadoras en Jalisco, si no estoy mal, y pudieron hacer como unos videos y usos de inteligencia artificial para posicionar el tema, porque es acá, bueno, un tema un poco complicado, el de las desapariciones, que no se visibiliza desde el gobierno, pero que lo han logrado visibilizar a través de uso de inteligencia artificial, y pues también de buscar a las personas, como de ponerles rostro de estas personas, o tratar de, por ejemplo, ver cómo sería el rostro de alguien que desapareció hace 10 años. Entonces, bueno, digamos que esas son alternativas, pero tenemos que pensar más, tenemos que ver qué formas creativas y con lenguaje no. Algo de lo que yo veía que es muy importante también, y con esto cierro, es que el lenguaje no puede ser confrontacional, no podemos estar tratando de ponernos al mismo nivel de tú eres, de descalificar al otro, de tú eres ignorante, tú no ves nada, bueno, como lo hacen desde esas posturas, sino pues, y eso leía hace poco, que justamente nosotros tenemos que tratar de posicionar otras emociones, y desde estos discursos como el de Trump, Milley, de las Priella, posicionan el odio, el miedo, el asco hacia la otredad. Nosotros tenemos que posicionar emociones como la solidaridad, la empatía, el amor, bueno, esto que nos une, perdón, y nos hace reconocernos como humanos, porque es que el tema básico que creo que está en esto es que llevar a que no reconozcamos
a la otra persona que no es católica o cristiana, bueno, lo que sea, como humana, sino como un enemigo o una potencial amenaza. Entonces, hay que ver cómo generamos estrategias de reflexión y de trabajo. Ahí aprovecho que están aquí presentes compañeros de una iniciativa que se está generando en Colombia, me parece muy valioso, Pixas y PowerPoint, que se está desarrollando en Bogotá, que es una oportunidad precisamente para poder reflexionar sobre distintos temas, pero también empezar pensar, perdón, regularmente, a generar estos espacios periódicos y generar estrategias. Entonces yo creo que podemos hacer muchas articulaciones y como decían en nuestros encuentros previos, que esto sea un primer encuentro, pero pues nos quedan tareas para pensar en estrategias concretas, en cómo irlo aterrizando en cada uno de esos espacios. Creo. Muchas gracias, compañera Jacqueline. Eh, lo que nos menciona, nos tienes que pasar el dato de todo eso, si quieres, en el chat, para que las personas que están aquí, hay varias personas que están en Bogotá, están buenísimos Pixas y PowerPoint. Igual rescato lo que mencionas y lo convierto en una frase, nos están deshumanizando y vamos a reaccionar, más allá de si tenemos que o no analizar la situación, sí tenemos que reaccionar ante todo. Yo mismo como migrante, pues sé que cuando uno se desplaza en estas ciudades, uno también aprende muchas capacidades de lo que tú mencionas, ¿no? De cómo hacer un hackear de alguna manera, hackathon le llaman y allá en la frontera. Eso es muy común porque pues se está constantemente uno vinculando y teniendo más contacto con esos temas. Entonces también es bienvenidísimo. Yo creo que como migrantes podemos justamente llevar todos los conocimientos que tengamos hacia este lado y aquí ponerlos en un espacio, un centro de pensamiento, que es con lo que hemos estado practicando y hablando mucho al respecto, que nos ha motivado a hacer estos diálogos. Para quienes quieran, pues ahí estamos activando los centros de pensamiento y de reacción, prácticamente los comités de defensa por la vida. Mm, yo creo que sí hay que tener en cuenta que la situación actual es que, que lo emocional, lo pasional, además de que siempre ha sido una fibra muy importante de nuestro país, si recordamos la elección entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, realmente pasó lo mismo, las personas no votaban, no todas, sino ese gran cúmulo de gente que faltaba por votar, siempre lo hacía con relación al odio, nunca lo hacía con relación a la admiración. Sí hay mucha gente, pero estamos de acuerdo en que también la gente en este país vota por el odio y por el morbo. Entonces, digamos, la situación actual que se presenta en la elección del Congreso, hoy salía una noticia, por poner un ejemplo, que decía que el Centro Democrático se pelea con Salvación Nacional. Y podemos ahí, de alguna manera, ir mm, deduciendo cómo funciona este odio, que este odio aún lo aplican entre ellos mismos para difundir más las noticias. Ah, es que se están peleando entre ellos. En vez de decir se están aliando, no, porque la alianza genera envidia y genera que la gente se organice en contra de esa alianza. Ah, no, mejor veamos el odio porque ver dos personas lastimándose genera este morbo y uno también queda pasivo ante el morbo. O sea, el morbo es un placebo pasivo, generalmente. Y las redes tienen muchísimo eso. O sea, lo de los likes y eso, pues hay que empezar a analizarlo y entender también cómo podemos activar. Entonces, yo creo que, digamos, estos días hay que estar muy pendientes, hemos visto muchas acciones interesantes en las calles, pero también en las redes, de cómo la gente también se está activando y como por ejemplo el juicio de nulidad que se realizó con 1.200.000 de firmas. Esa es la batalla también jurídica de la que estamos hablando, pero pues hay que no solamente dejárselas a estos figuras públicas, sino constituir un pueblo que tenga una pedagogía, una alfabetización en temas jurídicos y digitales, porque lo vamos a necesitar, es lo que estamos viendo. O sea, como estamos constantemente bombardeados por los teléfonos celulares, pues realmente allí también está la batalla, en la guerra cognitiva, le llaman. Entonces yo como que resumo eso así rapidísimo. Yo creo que hemos tocado bastante bien los temas, pero hay algunos que quedan pendientes y la verdad es que yo estoy como que me llevo la siguiente propuesta, que nos pensemos tal vez en un formato mucho más rápido de pregunta sobre, digamos, quién en una lluvia de ideas se nos podría ocurrir dentro de ese congreso nombres de personas
que estén figurando en este momento, que ustedes digan, ah, yo recuerdo a esta persona, yo la he visto en estos días activa, ¿no? Y qué herramienta se le puede a ella de alguna manera solicitar o proponer de alguna manera. Entonces, si quieren, yo lo veo como un formato más de redes sociales, ¿no? Como rápido, son 3 preguntas rápidas, respuestas rápidas, y la idea, digamos, compañero Feliciano, le invito a que si él nos puede dar, digamos, algunas personas que él considere que están, además del el compañero Iván Cepeda y de la compañera Aida Ilfue, además de esas personas, a quienes la persona que ve este video se puede acercar, tal vez con un correíto, tal vez con un mensaje a la UTL, de Trabajo Legislativo, y podamos de alguna manera activar algo que él menciona como la batalla jurídica. Bueno, si nos puede dar como tal vez su rápida consejo al respecto, porque de una vez pues podemos decirle a las personas que conocemos, por ahí con esas personas sería, y pues sería un ejemplo, realmente. Pero nos gustaría, pues porque esta pregunta podemos repetirla con otras personas y ir cruzando la información que nos llega. Compañero Feliciano, por ahí, ¿cómo va la pregunta? Como algunos nombres rápidos que ustedes tengan en cuenta. No, bien, yo lo que diría es, bueno, menos mal que en el Congreso quedaron varios influencers, entonces que pongan todo eso en función de lo que vamos a hacer. Pues para eso son influencers y ahora congresistas. Segundo, yo creo que hay que crear una coordinadora de UTLs con un coordinador general para mantener la relación con las organizaciones de base, porque eso se amerita. Yo soy muy insistente, si no se organiza la bancada parlamentaria de izquierda en Colombia, articulada con las organizaciones sociales, no va a pasar mayor cosa. Y entonces necesitamos que los congresistas se articulen y definan una coordinación de ellos, articulada con los procesos y organizaciones sociales de base. El tercer elemento es que los congresistas tendrían que disponer en sus equipos de personas expertas en asuntos jurídicos para las batallas de la defensa de derechos. Eso también lo pueden hacer ellos. Y lo otro que pueden hacer rápidamente es crear una estrategia de comunicación, porque tenemos que conectarnos todos, como yo no sé cómo, si es por grupos de chat, por correos o una plataforma que nos articule a todos, pero debemos estar conectados porque es que la gente necesita información, necesita orientación, necesita que le digan lo que hay que hacer en terreno más allá de estar pidiendo cosas. Yo creo que hay que hacer una metodología muy concretica para hacer pedagogía en las regiones. Eso lo pueden hacer los equipos de los congresistas. Y también tienen que hacer un cabildeo internacional, tienen que hacer ese ejercicio porque ellos lo pueden hacer, ellos tienen con qué hacerlo. Y si eso lo conectamos con las bases, eso puede empezar a funcionar bien. Yo lo que digo es, hagamos rápido, la agendita, la plataforma, la coordinación, la estrategia de comunicación, el resto lo hacemos en terreno, las propuestas las vamos construyendo en terreno para que después ellos con sus equipos los vuelvan proyectos de ley o reformas o lo que sea y vamos trabajando de manera articulada. Hombre, yo digo es que por ahorita, en estos, si pudiéramos en 50 días organizar la agenda nuestra, porque en 100 días ya sabemos realmente cómo es que va a funcionar este gobierno. Son los primeros 100 días, es que uno se da cuenta cómo funciona este gobierno, qué ha pasado en el Congreso, cómo quedaron las correlaciones de fuerza y lo que sigue de ahí para adelante. Y en menos de 70 días nosotros deberíamos tener la agenda para ponerla a funcionar después de los 100 días. Al señor Abelardo le va a tocar patraciarse en muchas cosas, porque él para mí no es político, él es un empresario, de política no sabe nada y lo van a volver trizas los políticos en el Congreso. ¿Por qué? Porque es que los partidos políticos quedaron invisibilizados en la contienda pasada.
ellos van a tratar de reencaucharse en el Congreso, porque ahí es donde empiezan las negociaciones, los acuerdos, y ahí es donde toman fuerza los partidos. Y ningún partido va a dejarse eliminar porque vienen las votaciones a la reforma tributaria, a cómo se va a aprobar el presupuesto, cómo va a quedar el Plan Nacional de Desarrollo, y ahí es donde el ministro del Interior, el doctor Lara, va a tener que saberse mover porque si no, ahí pierde. Por eso es que ahí se necesitan las presidencias de Senado y Cámara, requieren de perfiles altamente preparados en asuntos de negociación política en el Parlamento, y ahí es donde van a tomar fuerza los partidos políticos, y el movimiento social debería allí es donde tiene que trabajar fuertemente. Y le digo que se va a recular porque sale a decir vainas, por ejemplo, que no van a hacer acuerdos con partidos políticos. ¿Cómo le ocurre? Si no hace acuerdos en el Parlamento, no hay presupuesto, no se configura el poder político que él quiere. Que va a eliminar la intermediación con los alcaldes y gobernadores. Olvídese que los partidos políticos van a perder eso, no lo van a perder, lo van a defender ahí en el Congreso de la República, porque es que los partidos viven es de eso, de tramitar ante las entidades territoriales. Que va a recortar el Estado, eso ningún político lo va a aceptar porque los golpea a ellos, sobre todo quienes viven del clientelismo, porque así se mueve la vaina política. Entonces, mire que en menos de 100 días, Abelardo va a estar reculando en una cantidad de cosas, y ahí es cuando nosotros deberíamos aprovechar esa transición para nosotros plantear una agenda fuerte, articulada con las organizaciones sociales, porque ningún partido político, óigase bien, ni los liberales, ni los conservadores, ni los verdes, ni los partidos, ni la U, ni Cambio Radical, tiene organizaciones de base. Ellos lo que tienen son clientelas y militantes, pero no tienen procesos de base. Los del pacto histórico, algunos no tienen organizaciones de base, tienen votos. Pero ahí es cuando yo digo, ¿quién le va a poner orden a esa bancada del pacto histórico? Para que aprendan a trabajar en articulación con procesos sociales, porque ahí hay mucha gente nueva que no conoce de estos asuntos, y ellos tendrán que sufrir una transición para que aprendan de cómo es que se articula con los procesos sociales, y si no, nos fregamos también nosotros porque nos quedamos en el deseo de la articulación parlamentaria con la lucha social. Entonces viene una transición 100 días donde hay el reacomodo de los tres poderes, y en ese reacomodo es que vienen las negociaciones, y ahí es cuando el gobierno que entró de bravucón empieza a recular, y ahí es cuando el movimiento social con los parlamentarios nuestros debería entrar a poner la agenda del cambio, porque ahí es donde cabe, ahí es el momento, y después vendrán 4 años para las batallas que vienen, pero esos son 100 días, el reacomodo ahorita del gabinete, del parlamento es clave, porque ese parlamento, insisto mucho, es que va a definir los otros dos poderes. Entonces, pongámosle cuidado a eso, y ojalá pudiéramos, hombre, propiciar una charla con toda la bancada de la izquierda y el movimiento social. Sí que sería bueno eso, para que ellos ahí se comprometan. Es ahí donde debemos comprometerlo, porque es que yo hasta ahorita no veo un compromiso así certero que diga, acogemos la agenda de las organizaciones sociales y la llevamos al Parlamento para lucharla. Si eso no se hace, cada uno va a pelear por su lado, y ahí sí que nos jodimos nosotros. Esos son los temores que yo tengo y se los comparto aquí. Le agradecemos muchísimo por sus consejos y también por sus alertas. Todas las personas aquí estamos en guardia, digo yo, a lo que venga en adelante. Yo resumo así rapidísimo para darle la palabra a Jacqueline, porque creo que estamos teniendo un diálogo muy amplio, muy bueno, muy diverso. Invito a que quienes están en el público puedan levantar la mano para hacer cualquier pregunta, aprovechando los últimos 20 minutos que nos quedan. Y listo, ya había algunas manos. Después de Jacqueline les doy la palabra. Yo solo resumo porque creo que siempre hay que resumir en unas buenas frases así bien, bien pegajosas. Esto es una transición y también una reacción de 100 días. Entonces, estos 100 días tenemos que sí o sí
hacer el proceso de no solamente transparencia, sino de exigencias a través de lo que se viene aquí ahorita en octubre, también importante mencionar, que es el Congreso interno del Pacto Histórico, llegar con los sectores, las bases sociales bien organizadas, ya con, esto ya no son unos reclamos, esto realmente es estar allí defendiendo las conquistas para que en 100 días seamos entonces la fuerza más organizada social en el país, que lo somos en el fondo. No podemos permitir que nos quiten eso. Listo, entonces compañera Jacqueline, yo te doy la palabra, luego Juan Sebastián y luego Fernando. Bueno, quería retomar algo de lo que mencionaban y es que como para poder acudir al poder constituyente en algún momento, sí es importante que se haga previamente un proceso de alfabetización, porque pues ya vimos que no es solamente que haya como mucho uso de tecnología detrás, sino que efectivamente hay muchas personas que están creyendo pues en esto desde esta movilización emocional de la que hablábamos. Entonces, sí es muy importante que no dejemos de pronto en un momento o sea, en cómo romantizar las votaciones, porque ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con el plebiscito. Es importante cómo desplegar estas estrategias, como lo decía Feliciano Valencia. Sí, pues, o sea, tanto en las calles como en el medio digital y precisamente les quería compartir como los ejes estratégicos que planteamos desde Me Muevo después de las elecciones para poder, pues, como organizar un poco como comisiones que puedan desarrollar, pues, estas estrategias. Uno, pues, el trabajo digamos, tradicional un poco de Me Muevo desde su nacimiento, que es derechos humanos, defensa a migrantes, especialmente a los derechos de migrantes que son, pues, infortunadamente, tanto como hay cosas muy buenas en México, también hay cosas que no son tan buenas y tenemos casos de violación extrema de derechos humanos a algunas personas que han venido aquí al país, pues tratos inhumanos, especialmente desde el Instituto de Migración. Entonces, ese es uno de los ejes. Ahorita también en ese marco o en ese eje también pensábamos que puede que haya nuevos migrantes que creo que lo mencionaron al comienzo, que quieran que pues ya se vean presionados a salir del país por la situación de persecución que posiblemente se viene en el gobierno de las Priella. Entonces, ese sería como un eje. El segundo, comunicaciones, que definitivamente creo que coincidimos en que es fundamental que empecemos a aprovechar las redes sociales y pues todo tipo de plataformas para poder difundir la información y llegar sobre todo a públicos que no, a los que, pues, como lo mencionaba, que no tienen como una formación política académica. Entonces pensábamos en comunicaciones 3 líneas. Una es la acción pedagógica con el objetivo de fomentar el cuestionamiento de las narrativas creadas en redes sociales por la ultraderecha, con lenguaje más neutral y respetuoso. Otro subeje, digamos, de comunicaciones sería la denuncia de crímenes ambientales, que, digamos, tenemos bastante preocupación desde algunas, pues, integrantes de Me Muevo. Y lo otro es una línea más política, pues, digamos, más vinculada al pacto histórico, que sea de visibilización de las acciones realizadas en los territorios por el pacto histórico, por los congresistas, los recorridos. Hablamos, por ejemplo, de los recorridos que está haciendo después de la segunda vuelta de Iván Cepeda. Y algo muy, muy importante es visibilizar los resultados de cada uno de los ministerios. Ahorita con este tema del empalme que no se pudo hacer en realidad, me parece muy, muy buena la estrategia de que se transmita por YouTube, pero ¿a cuántas personas le llegan? Entonces, de pronto con unos flyers,
como mostrando así, como digamos, como gusta ahora en este mundo de redes, todo rapidito. Entonces, como unos flyers con resúmenes, síntesis de cifras, cuántas personas se les restituyeron tierras, cuántas hectáreas, bueno, ahí, eso por ejemplo. La otra línea es formación política, que lo hablábamos aquí, sí es muy importante como algunos ejes, pero ahí sí es como, pues, que se defina como una estrategia, una línea temática, que no lleguemos como un día presentando por allá como temas muy aislados, sino como que se defina una línea temática justamente para que las personas que no están familiarizadas con los temas puedan apropiarlo. Y el otro es incidencia y relación con organizaciones aliadas en México y en Colombia. Es, digamos, este sería un ejemplo de eso, que tiene el objetivo de promover espacios de incidencia con instancias de Colombia y México en, por ejemplo, el consulado, para mantener pues estas conexiones. Aquí en México la oportunidad, creo que también lo mencionabas, Antonio, es pues con los partidos más vinculados a Morena. Esas serían como las posibilidades y pues con los compañeros, como les decía, en mi caso yo estoy recién como conectándome con Me Muevo y como con las organizaciones, pero hay personas con muchísima trayectoria que conocen y saben con quién es tú mismo que ya estuviste acá, pues de pronto saber cuáles son esas vías estratégicas para que de pronto igual, por ejemplo, lo que pasó en el marco de la campaña que vino Iván Cepeda, como Mafe Carrascal, ese tipo de cosas yo creo que sería interesante lograrlas, pero pues bueno, como que eso desde Memo, pero fundamental, como decía Feliciano, que los congresistas tengan la apertura y sus UTL tengan la apertura de escuchar las organizaciones de base, de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a los territorios y que también aprovechen todo eso, todos pues tienen unas UTLs que sí están pagadas, que saben de comunicaciones, que saben de eso, entonces que den informes claros a nuestras organizaciones, pues al pueblo, y que nosotros podamos ahí, o sea, mejor dicho, dar un intercambio, que en realidad se dé ese intercambio. La forma es que, digamos que la cuestión es que se encuentre la forma de hacer eso. O sea, que sí haya esa conexión y que desde ellos escuchen y digan, bueno, vamos a abrir estos espacios. Como lo decía, pues eso, aprovechar, por ejemplo, que hay varios nuevos congresistas, youtubers, pues que ellos saquen ahí sus programas para apertura con la ciudadanía. Eso, gracias. Muchas gracias, compañera. Si yo me quedo con la pregunta y menciono algunos nombres, la verdad es que les agradezco muchísimo a las dos personas aquí presentes. Le vamos a dar la palabra a Sebastián, pero pues, para terminar ahí yo pensaría, bueno, ahorita hay que tener en cuenta nombres como, digamos, el de Mafe Carrascal, que se mencionó. También estarían, digamos, todos los youtubers, que no los menciono porque, pues, la verdad creo que está Lalis, Wally, tenemos eh, varias personas interesantes en ese sector, pero también el sector indígena, pues también Sandra Chindoy, ya mencionaba a Iván Cepeda, a Ida Quilcue, que justamente van a cambiar de poder, bueno, de cámara, de corporación en la que estaban, y que ellos pueden liderar también este proceso justamente con quienes pues ya mejor conocen como el compañero Feliciano Valencia. Entonces, sin más, igual cedo la palabra a quienes quieran hacer preguntas. Sebastián Solano Ramírez, si puedes activar tu micrófono para probar. Y luego iré a Fernando. Si hay más preguntas, aprovechemos que nos quedan unos 10 minutitos. Sebastián, dinos. Y yo aquí ajusto los videos. ¿Si pudiste, Sebastián? No te deja por... Creo que... Déjame ver si yo puedo. Sí, sí, por los mismos temas que tuvimos ahorita atrás. Eh, y a ver, dale si quieres. Em, a ver si te deja. No te deja aún, ¿verdad? No.
O si gustas dejar tu mensaje por el chat, porque creo que tendríamos que, dame un segundo, a ver si me deja ahora. Si quieres, Ahora sí. a ver, sí, ya, listo. Ahora sí creo, sí. Sí, cuéntanos, Sebastián. Muchas gracias por Hola, participar. bueno, muchas gracias a todos, a la derecha en el sentido de que la prosperidad, la opción económica y la seguridad en particular, que son dos banderas fuertes de la derecha, no han sido apropiadas por los sectores progresistas. Es decir, no hay unas propuestas coherentes y sistemáticas de prosperidad o de generación de riqueza para el conjunto de la sociedad colombiana. Aunque el gobierno Petro dijo estar asesorado por economistas a favor del desarrollismo desde el Estado, como Mariana Mazzucato, esa opción de prosperidad económica no fue tan clara. Es evidente que algunos indicadores económicos se mejoraron, el desempleo bajó, el Producto Interno Bruto aumentó un poco, em, el- pero no parece haber todavía una apropiación, tema del que deberíamos estar hablando un poco más seriamente, de cómo la izquierda, y no solo desde el Estado, puede mm, ser una alternativa de generación de riqueza y de prosperidad para el conjunto de la población. Yo guardo la esperanza de que el cooperativismo es una opción de generación de riqueza, de que el hecho de que las personas emprendan y que sean libres de los sometimientos del régimen capitalista es una opción viable a través del cooperativismo, y que sería muy chévere ver a más políticos e investigadores progresistas hablar de este tema, porque creo que hay un vacío. Y el otro vacío es el de la seguridad. Creo que la derecha ha sido muy exitosa dominando todas las discusiones sobre seguridad, y lamentablemente fue un asunto que le cobró factura al gobierno Petro, no haber gestionado eficientemente la seguridad, los procesos de diálogo con las estructuras armadas, etcétera. Entonces, aunque la noción de seguridad humana está bien avalada por entidades internacionales, por la ONU, etcétera, lamentablemente hubo fallas graves que fueron aprovechadas por la derecha, de modo que creo que las discusiones sobre seguridad también deben ser apropiadas por la agenda progresista de izquierda, porque ahí hay un vacío en las discusiones, también en la experticia, de modo que son aspectos en donde deberíamos estudiar mejor cómo gestionar esos problemas que a la gente le preocupan. Em, y pues yo creo que, por otro lado, la gestión de la comunicación es un grave defecto. El hecho de que no tenemos nuevos y más y mejores medios de comunicación progresistas es un grave defecto, porque pareciera que solo consumimos medios masivos de comunicación
y esa utilización engañosa es muy problemática, de modo que la fundación de nuevos, más y mejores medios de comunicación es un asunto en el que la izquierda debería mejorar porque hablamos demasiado y pareciera que no concretamos nada. Entonces, esa efectividad también es un defecto del progresismo tradicional, que hablamos demasiado y pensamos que con hablar basta para cambiar la realidad y eso es idealista e irrealizable y los efectos de eso, de nuestras prácticas, están a la vista de todos. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan Sebastián. Sus eh, comentarios, pero también sus aprendizajes, que creo que han pasado por todas nuestras mentes también, están bien enunciadas, se lo agradecemos bastante. Le daría la palabra a Fernando. Ya te activé. ¿Listo? ¿Ya pudiste? Sí, Ya estoy, perfecto. sí. Bueno, Compañeras, compañeros, un saludo para todos. Gracias, Antonio, por la invitación. Bueno, mi nombre es Fernando. Retorné hace un poco más de 2 meses luego de vivir 17 años en Argentina. Y, y les quiero contar un poco eso, del que llegué y el país del que me fui, porque me parece que un poco no estamos dimensionando lo que estamos enfrentando. Eh, cuando yo llegué a Argentina en el 2009, yo no soy peronista, pero había un gobierno había un gobierno peronista justicialista en ese momento. Cuando yo llegué a ese país con un trabajo en un call center de 6 horas, podía pagar la parte de mi alquiler de un apartamento, podía pagar mi universidad privada, podía comer y me quedaba un poco para tomarme una cerveza y comer un asado los fines de semana. Había, había un estado de bienestar. Pude terminar mi universidad, había movilidad social, había un montón de cosas que están direccionadas a combatir la desigualdad, principalmente la desigualdad estructural. Luego del país en el que me fui, eh, tenía un trabajo en lo que estudié, en publicidad. Además de eso, trabajaba como docente. Además de eso, hacía Rappi los fines de semana y no me alcanzaba la plata. ¿Sí? Eh, Vi compañeros docentes vender el auto, vi compañeros docentes usar el auto para hacer Uber, vi amigos que no podían alquilar y tenían que volverse a vivir con sus familias, con sus papás, con 35, 40 años. Eh, y lo más frustrante de todo es ver gente que a pesar de la situación sigue legitimando el proyecto. Sigue diciendo, yo lo volvería a votar, o sigue diciendo, la política no me interesa, igual hay que laburar, igual tenemos que trabajar. Entonces, lo que quiero decir con esto son dos cosas. Lo primero es que lo que está haciendo perfectamente bien y lo tiene putamente bien aceitado este proyecto imperialista que estamos enfrentando en este momento, es que consiguen que la gente legitime la explotación. O sea, a través de la comunicación, de la batalla cultural, de la disputa de sentido, consiguen que la gente valide lo que está haciendo el gobierno, así vaya en contra de sus intereses. Y lo segundo que quiero decir, porque tampoco me quiero extender, es, escuché muy atentamente lo que comentó el ex senador Feliciano, y estoy casi de acuerdo en todo lo que mencionó, pero hay una cosa en la que no, y no puedo no decirlo, y es que esperar 100 días a ver qué pasa con este gobierno es una equivocación grandísima. Me parece que es una equivocación gigantesca, porque si bien este es un proyecto, si bien Abelardo de la Espriella es un empleado de un poder económico nacional, no es solamente un poder económico nacional, sino un poder económico internacional que se alió con el poder nacional.
y vienen, vienen por todo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, vienen por todo y no van a esperar a ver si qué pasa, si negocian, si son políticos, si no son políticos. O sea, tienen demasiado aceitado tienen demasiado aceitados sus medios de comunicación. Tienen todo el poder, todo el apoyo de Estados Unidos y tienen mayoría en el Congreso y tienen las Cortes. Entonces, para mí la situación es más que preocupante. Y si vemos lo que ha pasado en otros países, Chile, bueno, Argentina, también en Bolivia, lo primero que van a hacer es intentar pasar alguna ley, la van a llamar fundacional o algo así, para volver a fundar la patria y van a querer modificar un montón de cosas. Seguramente lo primero que va a volar ahí son las reformas del gobierno, de este gobierno que está saliendo. Entonces me parece a mí que, o sea, no es momento bueno, esperemos 100 días a ver qué pasa, porque no vamos a tener 100 días. O sea, van a venir con mucha violencia mediática, mucha violencia psicológica. Vamos a ver acciones y cosas que nos van a hacer enojar, que nos van a hacer, nos van a intentar desarticular de todas las formas, desde adentro, desde afuera. O sea, en serio que va a ser muy violento. Entonces, para mí es urgente organizarse, comenzar a hacer cosas, ver el tema de la comunicación. Yo quiero pensar y me imagino que desde el gobierno y desde el partido y las organizaciones hay alguna especie de observatorios de comunicación, de laboratorios donde se esté analizando todo el tiempo qué pasa, reacciones de la gente, encuestas y todas esas cosas, para ver cómo se puede combatir todo esto. Porque en el fondo, o sea, tampoco